Muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias Ángel, David, muchas gracias a todos. Nada, pues nada más contarles que pues ya sabrán, esto va a ser un poco una mezcla de una convocatoria de una mesa redonda, es decir, que se pueden realizar preguntas, menciones y demás. Al comienzo vamos a empezar introduciendo el tema, bueno, introduciendo a Ángel Mas, que es el presidente de Acción y Comunicación de Oriente Medio. Y nada, que estamos bastante contentos de poder tenerlo hoy aquí para realizar esta charla. Bueno, sin nada más que decir, si usted quiere comenzar directamente con el tema, estaría perfecto. Adelante. Pues voy a hacer primero para que nos pongamos todos en situación. A ver, he preguntado antes, ¿sois la mayoría tercero? ¿Sí? De primero. ¿De primero? Bueno, no soy profe. Perfecto. Guay. ¿Y la mayoría sois españoles? Menos alguno que he visto, algún italiano, alguna húngara, ¿alguien más? ¿La mayoría de España? A ver. Alemana. Alemana, Colombia. colombiano, Yo de Panamá. panameña, De Perú. peruano, México. México. Perfecto. Oye, y os quería preguntar también, esto de Israel, ¿cuántos os diríais de vosotros que estáis más o menos informados del tema? ¿Os sentís a gusto, conforme, informados? Más o menos. ¿Cuántos habéis estado en Israel? Ok, vale. A mí me han dicho que venga a hablar de las posibles soluciones del conflicto Oriente Medio. Y yo creo que para eso es muy raro que yo me haga notas, pero como sé que tenemos tiempo comprimido y quería hablar de una serie de cosas, me tomo unas notas. Pero lo primero que creo que es importante es comprender el contexto histórico de lo que estamos hablando, que a veces no se comprende muy bien. Cuando Mark Twain estuvo en Tierra Santa, en la Palestina histórica. Por cierto, el nombre de Palestina es muy interesante. El nombre de Palestina es un nombre colonial que ponen los romanos tras la caída del reino de Judea. Ellos imponen ese nombre para borrar históricamente del mapa de la historia la presencia judía en aquella tierra, pues porque se habían rebelado, los habían esclavizado, se los habían llevado, los habían dispersado por el Mediterráneo, se los habían llevado a Roma de esclavos. Entonces ellos, en el año 70-80 de la era común, dicen, esto a partir de ahora se llama Palestina. En recuerdo de un pueblo histórico que había pasado por allí, no exactamente en la tierra que estamos hablando, sino más en la costa, lo que hoy sería Gaza, que eran los filisteos. Pueblo que se había borrado, ya no existía, pero ellos quisieron de ese modo. De ahí viene el nombre de Palestina, es un nombre colonial. A partir de ahí, bueno, suceden muchas cosas, pero hay un evento importante. Mark Twain, cuando pasa por allí, nos dice que aquello es un pedregal. Que allí no hay nada ni nadie. Que en Jerusalén queda muy poca gente, la mayoría judíos, y que el resto es gente nómada, pues porque no hay agua, no hay agricultura, no hay nada. ¿Vale? En ese contexto surge la idea del sionismo. Y cuando oís de sionismo estos días parece que alguien habla como de pederastia. Pero el sionismo es una idea muy sencilla. Es creer que los judíos tienen derecho a su autodeterminación nacional en su hogar ancestral, que es la tierra de Israel. Nada más. Como cualquier otro pueblo, como muchos pueblos. Por lo tanto, cuando alguien dice, tú eres sionista, como si fueras de una secta rara, no. Si la mayoría de la gente, yo creo que, así explicado, se puede sentir sionista, sin tener mucha más información. Sí, yo creo que los judíos tienen derecho a su Estado en la tierra de Israel. No tiene más implicaciones. El movimiento sionista surge a principio, en el siglo XIX, hacia finales del siglo XIX, por un señor que se llama Theodor Herzl, que está viviendo como los judíos en cada uno de los países que viven están sujetos a ser de algún modo ciudadanos de segunda. Están sujetos de algún modo a ser atacados, a ser vilipendiados,
a ser considerados quintacolumnistas, una especie de entidad externa, exógena a los países donde viven desde ancestralmente. Pero es así. Y por lo tanto él dice, nosotros solo podemos vivir tranquilos en nuestro propio estado. Y miran a muchos sitios, pero lo normal es que miran a Israel. ¿Y sabéis por qué? Pues porque todos los judíos, cuando rezamos mirando a Israel. Rezamos, para ser precisos, mirando a Jerusalén. Y cuando rezamos, hablamos de Jerusalén, de Sion y de Israel todos los días. Y cuando nos casamos, decimos, si yo te olvidara, oh Jerusalén, que mi lengua se me pega el paladar. Jerusalén, Sion, Israel es central en la vida de los judíos. Es importante Jerusalén para los cristianos, lógicamente, pero también lo es Roma. Para los musulmanes, históricamente ha sido menos importante. Lo ha sido Meca, lo ha sido Medina. Y hay una tercera ciudad que se disputa mucho, que si es Qom, que si es esto otro, o es Jerusalén. Pero para los judíos es Jerusalén y es la tierra de Israel. Y por eso el movimiento sionista decide que aspiramos a crear un hogar nacional donde nuestra historia está, pero también donde en muchas de las ciudades principales hay una mayoría judía. En Jerusalén hay una mayoría judía según el censo del Imperio Otomano. Y hay una mayoría judía después según el censo de la colonia, de la autoridad colonial británica. Por lo tanto, hay una presencia judía continuada y en algunas de las ciudades mayoritaria. Por eso se decide, oye, nuestro hogar nacional, tenemos personas allí que llevan viviendo ancestralmente, es el lugar donde queremos establecernos. Y está prácticamente deshabitado. Lo que sucede es que vienen muchos, en aquel momento, pioneros de varios sitios del mundo, sobre todo de Europa, que era donde los judíos lo estaban pasando mal. Esto es mucho antes del Holocausto. Estamos hablando del siglo XIX y se encuentran allí un pedregal donde es muy difícil sobrevivir. Pero van creando ciudades, crean Tel Aviv. Tel Aviv no existía, eran unas dunas llenas de enfermedades. De hecho, había un problema de paludismo muy grave por los mosquitos y tal cual. Mueren muchísimos de ellos, pero van fundando ciudades. Y van creando una industria, sobre todo agrícola, que de hecho atrae a muchos árabes que eran muy pobres, que vivían en Siria, o vivían en Egipto, o vivían en Irak o en otros lugares. De hecho, si uno ve los apellidos llamados palestinos más comunes, son apellidos de origen de otros países árabes. Y llegan allí, pues porque hay prosperidad, pues mucha que ver. Ese es el origen. Ahora, si llegamos a la situación de justo la Guerra Mundial están allí los británicos. Es el mandato británico de Palestina. Desde que los otomanos pierden la Primera Guerra Mundial, Oriente Medio se parte. Además, si veis las fronteras, son como hechas como un cartabón, ¿no? Líneas rectas así, se parten entre británicos y franceses fundamentalmente. Y en lo que se llama el mandato británico de Palestina, está ocupado por lo que hoy sería Jordania, lo que hoy sería Israel y lo que hoy serían los territorios en disputa que en muchos casos gobierna la autoridad palestina. Eso es el territorio histórico del mandato británico palestino. Y en la Guerra Mundial no hay todavía ningún concepto, si hay un concepto de identidad nacional y de nacionalismo, digamos, judío, es el sionismo, pero no hay un concepto de ningún nacionalismo llamado palestino, o sea, hay un nacionalismo árabe. Y el nacionalismo árabe, representado por el gran mufti de Jerusalén, se va a Alemania, se encuentra con
los jerarcas nazis, se encuentra con Hitler y le ofrece colaborar en el exterminio de los judíos. ¿Por qué? Pues porque veían en los judíos una amenaza para sus ambiciones, digamos, panarabistas. Y sí, colaboran en lo que pueden con la Shoah, con el exterminio de los judíos. Cuando acaba la guerra, al final, las Naciones Unidas, en 1947, hay un proceso de descolonización que incluye el mandato británico de Palestina, muchas otras colonias, y hay una partición. Y la partición está basada en una serie de acuerdos anteriores que se habían firmado en 1922, la Declaración de Balfour, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, está basado fundamentalmente en que casi el 80% del territorio va al otro lado del Jordán, va a Jordania. Se forma Transjordan, que hoy es Jordania. Y lo que queda, que es una franja muy estrechita, para que os hagáis idea del tamaño de la Comunidad de Valencia, ese es todo el tamaño de todo ese territorio, se dividiría de acuerdo a las líneas de mayorías demográficas entre judíos y árabes. A los judíos les toca algo muy jodido, que es que el 80% del territorio es el desierto del Negev. Y a los árabes les quedan las planicies más prósperas, agrícolas, porque era donde se habían establecido. La realidad es que los judíos aceptan la partición, los árabes no aceptan la partición, y en 1948 5 ejércitos árabes atacan al naciente Estado recién declarado en su independencia de Israel. Eso lleva un problema. La guerra al final, Israel la gana, pierde una parte importante de su población como víctimas de esa guerra, pero crea una situación de refugiados. La terminología es muy interesante. Refugiados, aquí hablamos de refugiados palestinos, sabemos el término refugiado todo el rato, los refugiados palestinos. Típicamente se admite que se desplazaron unos 700.000 árabes de las zonas de la guerra de independencia de Israel. Se desplazaron a zonas de control árabe. Y se admite que generalmente la mayoría de esos desplazados lo fueron pues porque huían de la guerra y porque las autoridades árabes de los otros países les dijeron que se desplazaran y que así podían ejecutar mejor su plan, que no era otro que echar a los judíos al mar. Eso estaba declarado por ellos. Entonces se desplazaron a otras zonas. En este mismo contexto de la independencia de Israel, sucede que hay entre 800.000 y 1.000.000 de judíos que tienen que huir de países árabes. Esos también son refugiados y van a Israel. Pero eso no es nunca. ¿Sabes por qué no? Porque no se llaman a sí mismos refugiados. Se llaman ciudadanos de Israel. Los árabes desplazados se siguen llamando refugiados. Pero es muy raro. El estatuto de refugiados, según las Naciones Unidas, no se transmite. Tú eres refugiado tú, pero los hijos de tus hijos no son refugiados. Son ciudadanos de donde nacieran. Excepto en un caso. En el caso de los palestinos, que tienen un estatuto especial solo para ellos, con una agencia especial de la ONU, la UNRWA, que es diferente a la agencia de todo el resto de los refugiados del mundo, que dice que pueden ser refugiados a perpetuidad. ¿Conocéis alguna famosa modelo de Los Ángeles de origen palestino? ¿Cómo se llama esta? Ah, sí, esta es refugiada. Tiene una cara de refugiada. Su papá es millonario, es refugiado. Mis hijos son nietos de judíos marroquíes que se tuvieron que ir de allí. ¿Viven aquí? ¿Son refugiados? No, son españoles.
¿Cobran por refugiados? No. Yo tengo que currar. ¿Ah? Pero es interesante. El problema de los refugiados es muy importante cuando hablemos de la solución del problema y los obstáculos ahí. Este es el contexto. Lo que os he dicho, la guerra de independencia, los refugiados y el problema estructural de los refugiados palestinos. Porque esos refugiados que originalmente eran 700.000, ahora dicen que son 5 o 6 millones. Claro, son refugiados de un montón de generaciones. ¿Y qué hacemos con ellos? Bueno, viven en sus países en tercera y cuarta generación. Pero los países árabes nunca quisieron integrarlos. En ningún país árabe se les ha dado la ciudadanía. Solo en Jordania tienen un estatuto que sí se les permite. Por cierto, si alguien me preguntara cuál es el país de los llamados palestinos, las personas de origen palestino, o de los árabes del mandato británico de Palestina, pues es Jordania. El 80% de la población es palestina. Si hay un país palestino, es Jordania. Y luego había otro que se llamaba Gaza. Luego hablamos de Gaza. Pero si ese estatuto se hereda y además se vive de ello, y además los tienen en lo que se llaman campos, otro problema. Aquí la terminología es muy perversa, ¿no? Refugiado, o sea, el bisnieto de uno que se fue, refugiado. Campos. ¿Alguien ha estado en algún llamado campo de refugiados? Son ciudades. ¿Cómo que campos? 70 años después. Tienen asfalto, farolas, edificios, pero se les sigue llamando campos para dar esa sensación de temporalidad, ¿no? De estamos aquí, pero enseguida nos vamos. Y el problema es porque la autoridad palestina o los representantes palestinos exigen lo que se llama el derecho al retorno. O sea, exigen que esa gente se pueda volver a ese lugar. Claro, los judíos que salieron de los países musulmanes, esos no pueden volver. Eso yo lo digo ya. Pero ellos sí exigen que se pueda volver. Y ese es un problema para cualquier acuerdo en el futuro. Esto os indica que el mundo árabe en realidad ha estado instrumentalizando el tema de los palestinos desde hace mucho tiempo. Y tenía sentido, porque así también era un modo de confundir, de despistar sobre los problemas sociales que tenían muchos de estos países. Problemas de pobreza, problemas de falta de libertad, de falta de democracia y de falta de oportunidades. Entonces era un modo de movilizar ideológicamente a lo que se llamaba la calle árabe, ¿no? Y eso ha sido un gran problema para la normalización, para que simplemente dijeran, oye, vamos a ver, en 1948 se declara la independencia de Israel. ¿Y qué pasa en esos mismos años? Pues que se declara la independencia de Siria, de Irak, Líbano, Egipto, Jordania. Y alguno está diciendo, oiga, este Estado debería existir. Muchos de ellos, como digo, se hicieron con una regla y un cartabón. Sin embargo, nadie está diciendo, pero este Estado, ¿cómo es que este Estado? ¿Por qué este Estado? Solo Israel. Y es fruto de una instrumentalización. Pero si uno tiene un problema con Israel, solo con Israel, con el Estado judío, solo con el Estado judío y con el único Estado judío, pues empiezas a tener un sesgo bastante evidente, porque no tienes un problema con el Estado jordano que está al otro lado del río Jordán. Con ese no tienes problema. Aunque fue un proceso parecido, una decisión de Naciones Unidas. Muchas gracias, Ángel. Queríamos ver si para pasar a una parte un poco más dinámica, tenemos preparadas algunas preguntas que, claro, Perfecto. también el público, si tiene otras, puede sentirse en toda la libertad de empezar a hacerlas. Y queremos también para hablar un poco de lo que es un contexto de geopolítica, relaciones exteriores y de diplomacia, empezar con una pregunta que es,
¿Cómo ha cambiado la diplomacia en Oriente Medio en la última década tras los procesos de normalización regional y los nuevos equilibrios de poder? Mira, en la zona hay varios eventos fundamentales y yo te diría que el más importante es los acuerdos de Oslo de 93. Parte de ahí. En los acuerdos de Oslo, lo que se dice es que va a haber un Estado palestino que va a tener su independencia dentro de unas fronteras. A partir de ahí están los acuerdos de Camp David del 2000, 2003, no me acuerdo, y varios intentos de que los palestinos tomaran responsabilidad sobre su patria. Entre tanto, quiero recordar, Israel se retira de Gaza, se retira unilateralmente de Gaza. Gaza no está ni ocupada ni nada. En Gaza no quedó ni un judío. Se llevaron hasta las tumbas. En este contexto se crea esa situación. El primer ministro Barak, con Bill Clinton, le ofrece a Arafat el 98% de las tierras que reclama y dice que no. Olmert, en 2008, le ofrece lo mismo a Mahmoud Abbas y dice que no. Y esto crea una situación donde es cierto que están los acuerdos de Oslo que dicen que hay una serie de zonas que controlan los palestinos, otra que controlan los israelíes y otras de control mixto. Y en ese impasse estábamos hasta hace 2 años, hasta el 7 de octubre del 23. ¿Por qué? Pues porque los palestinos usaron recursos ingentes, pero no construyeron instituciones de Estado. Y un Estado necesita 3 o 4 cosas. Necesita un control del territorio, unas fronteras, un poder político unificado. No hay un poder político unificado allí. Si es que tenías a Hamas en Gaza, porque ganaron las elecciones en el 2006, y a la autoridad palestina en Judea y Samaria. Y se estaban peleando entre ellos. Entonces, ¿con quién podía negociar Israel? E Israel lo que descubrió es que el tema de los árabes no era tan importante para los árabes ya. Y se firman los acuerdos de Abraham. Israel firma los acuerdos de Abraham, ya había firmado la paz con Jordania, ya había firmado paz por territorios con Egipto, y ahora dice, pues Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos, Sudán, estos tipos no tienen un problema con reconocer. Desde Jartum, desde el 64, los árabes habían dicho los 3 no reconocimiento, nada, no quiero saber nada. Pero ahí dicen, pues sí, pues nos podemos, oye, qué bien, podemos cooperar, podemos generar un eje de prosperidad. ¿Y a quién le molesta ese eje de prosperidad? ¿A quién le molesta que un Estado judío próspero entre en partnership con los Emiratos Árabes? Estaban a punto de firmar con Arabia Saudí, pues le molesta a los yihadistas y le molesta a Irán. Y entonces el 7 de octubre se lanza un ataque salvaje por Hamas. Y ahí se demuestra que la viabilidad de un Estado, como era ya Gaza, es imposible. ¿Por qué? Porque para que haya 2 estados, una de las partes, su deseo declarado no puede ser no tener 2 estados, sino acabar con el otro y reemplazarlo. Y esa es la voluntad manifiesta declarada de las autoridades palestinas a día de hoy. Y una pregunta, siguiendo con el hilo que usted mencionaba de ahora el fortalecimiento de la cooperación, para traerlo un poco a lo que es Occidente, ¿qué oportunidades existen actualmente para fortalecer la cooperación entre Europa y Oriente Medio? Pues es que los acuerdos de Abraham creaban esa posibilidad, ese eje de prosperidad que, por cierto, llegaba a nuestra frontera sur, porque Marruecos es un firmante de los acuerdos de Abraham. Por lo tanto, la prosperidad en el Mediterráneo, nosotros somos un país mediterráneo, es fundamental para evitar precisamente que el yihadismo prospere,
que haya inestabilidad en el Sahel y en el Magreb. Todo esto era fundamental y ese era el camino. Repito, ¿a quién le molestaba? A Irán. ¿Irán qué es? Es el enemigo fundamental del Islam suní. Ellos son musulmanes chiitas y se disputan incluso las ciudades santas, la primacía y las ciudades santas. Y el plan de Irán no solo es expansionista, no solo es agresivo, usa proxies. ¿Qué proxies usa? Los hutis, Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano. Y entonces lo que ellos buscan es una capacidad nuclear que disuada. Pero imaginaos, si hablamos de geoestrategia, el desastre que es eso. Si Irán, que es un país expansionista, agresivo, que financia el terrorismo, tiene capacidad nuclear, tiene una capacidad de disuasión imposible. Imposible. Fijad la que están montando ahora en Hormuz y no tienen capacidad nuclear, ni siquiera tienen una capacidad ya militar importante. Por lo tanto, la nuclearización de Irán nos hubiera llegado a nosotros, a España. Y os voy a explicar por qué. Si Irán se nucleariza, inmediatamente Arabia Saudí se tiene que nuclearizar, al igual que Egipto, al igual que Turquía. Si el Magreb se nucleariza, Argelia y Marruecos se nuclearizan. Imaginaos el polvorín, un montón de estados frágiles, no democráticos, con grandes fallas para los derechos humanos nuclearizados en la vertiente sur del Mediterráneo del compartido. Esto es donde estamos. Ok, muchas gracias. Y también, teniendo en cuenta el contexto actual, que la mayoría, bueno, todos estamos aquí en la universidad, ¿qué papel tienen las universidades y los jóvenes en la construcción de nuevas relaciones internacionales? Para mí, lo primero es, no toméis la terminología. La terminología genera el marco. Si uno habla de ocupación, de colonos, de refugiados, de muro, de no sé qué, ya estáis aceptando de partida el marco, y es un marco perverso. La ventaja que tenéis vosotros, comparado con las generaciones anteriores, es que el acceso a la información es más democrático, menos sesgado, menos cribado por grandes grupos, porque tenéis acceso vía redes sociales. Todos lo tenemos, pero vosotros sois nativos. Cuestionad todo, empezad por la terminología. ¿Qué puñetera refugiados? Eres tu tatarabuelo era refugiado. ¿Por qué eres tú refugiado? ¿Qué te hace a ti refugiado? ¿Alguien conoce a algún refugiado de Prusia Oriental? No, pero había Prusia Oriental en Europa, ¿no? ¿Y qué pasa? No hay refugiados de Prusia Oriental, ¿no? Que son ciudadanos polacos, o ciudadanos checos, o ciudadanos bielorrusos, ¿no? Vale. ¿Por qué en esto sí? Oye, ¿y qué es esto de la ocupación? Estamos hablando de la ocupación, pero Gaza no estaba ocupada. Vamos a hablar de una cosa. Hay países de Europa, de la Unión Europea, que están ocupados. El norte de Chipre lleva ocupado desde los años 70 por Turquía. Hubo una limpieza étnica de cristianos. ¿Alguien habla de eso algún día? Es un país de la Unión Europea, o sea, cuidado. Por no hablar de algunos preocupa mucho el tema de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán. No. Y el de Osetia y Abjasia entre Georgia y Rusia. No. Pero fijaos, el sesgo, el foco, la atención a ese conflicto entre Israel y los árabes. Por lo tanto, ¿qué podéis hacer? ¿Cuál es vuestra contribución? No caigáis ni en el tópico, ni en el cliché, y sobre todo cuestionad la terminología perversa. Perversa. Nadie estaba ocupando Gaza. Se fueron de Gaza, hasta sacaron las tumbas en el 2005, unilateralmente. Les dieron la oportunidad de que crearan su Estado democrático,
¿Y qué hicieron? Acabaron con la población cristiana. Al día siguiente lanzaron, y durante ese periodo, 15.000 misiles. 15.000 misiles contra Israel. Destruyeron toda la industria agrícola que habían dejado intacta los israelíes. ¿Ese es el ejemplo de un Estado que quieren construir? ¿O del nacionalismo palestino? ¿O de llevar una kefía como un símbolo de estar orgullosos? ¿Estar orgullosos de un Estado que no ha sido capaz de construir sus instituciones mínimas? Que trata a las mujeres como ganado. Que cuelga a los gays y los tira de las azoteas. En serio. Eso es algo de lo que uno puede sentirse orgulloso, puede ser un modelo, o salga a la calle a defender. Cuestionar estas cosas. Y una pregunta. Bueno, antes, ¿alguien del público tiene una pregunta? Sí. Bueno, mi pregunta guarda relación con el término de refugiado entre comillas. Me llama, normalmente las personas que tratan de huir de sus países por alguna situación supuestamente adversa buscan algún territorio que sea seguro o que sea próspero, pero priorizan la proximidad geográfica o la similitud cultural. Por ejemplo, los hispanoamericanos que huyen del deterioro causado por el socialismo del siglo XXI, pues emigran al sur de Estados Unidos, a Nueva York, o se vienen a España. Los ucranianos que huyeron tras la agresión del Kremlin principalmente están en Polonia, porque aunque haya diferencias y rivalidades históricas, es un país eslavo. Esa mayoría no está, por ejemplo, en Noruega, que puede ser un país con más poder adquisitivo. En cambio, es curioso que muchos de estos palestinos a los que se quiere priorizar en hospitales españoles, como bien dice la médica y madre Mónica García, no están en hospitales de países prósperos que geopolíticamente están con Hamás, aunque ahora hayan recogido cable con Irán. Me refiero, por ejemplo, a Qatar. Es lo más porque, bueno, Emiratos Árabes Unidos es un país que tiene una geopolítica mucho más pro-israelí y más pro-americana. Recientemente. Bueno, Qatar también la tiene. Es una pregunta muy interesante. Si me permites elaborar. Sí, continúa. Mira, es cierto. El término refugiado es un problema. El tema de los refugiados es central. Y es central porque si los representantes palestinos insisten en que Jerusalén es de ellos y en que los refugiados tienen que tener el derecho a volver millones y millones de descendientes de ellos, entonces no va a haber solución. Pero es cierto lo que dice. Vamos a ver. Los refugiados, es que no es lo mismo un refugiado que un desplazado por la guerra. No es lo mismo. Un refugiado es alguien al que se persigue individualmente por una razón, por ser quien es, y tiene peligro existencial. Y por eso se le ofrece refugio. Otros son desplazados de guerra. Y el desplazado de guerra es una persona que huye del conflicto, pero como dices, se le busca asentar en la zona más próxima para poder volver. Nada de esto tiene que ver, porque allí no había fronteras. Esta gente no era palestina de un Estado palestino. Nunca existió un Estado palestino. Quiero que lo comprendáis. Al primero que os diga Palestina le preguntáis, ¿cuál era la capital de Palestina? ¿Cuál era la moneda de Palestina? Dime un rey o un presidente palestino. ¿Cuáles eran las fronteras esas de Palestina? Nunca existió un Estado palestino. Y los refugiados ahora mismo, llamados refugiados, son gente que son tataranietos de alguien que se fue de algún sitio, ¿vale? Pero que ni Líbano, ni Egipto, ni Siria les han querido dar la nacionalidad para mantener esto enquistado. Ahora os voy a decir una cosa. Muchos árabes se quedaron, porque esto no se comenta. El 20% de la población de Israel es árabe. El 20%, 1.800.000, 900.000 ciudadanos de Israel son árabes. Y tienen todos los derechos. No todas las obligaciones. No tienen que servir en el ejército.
pero tienen todos los derechos, votan, tienen partidos, jueces en el Tribunal Supremo. Un juez árabe del Tribunal Supremo de Israel metió en la cárcel a un primer ministro israelí. Son los únicos árabes, si lo pensáis, que tienen derechos plenos democráticos en todo Oriente Medio. Los árabes israelíes. Si cualquiera se pase por Israel, verá que los carteles están todos en hebreo y en árabe. Ellos no son refugiados de ningún sitio. Se quedaron allí, prosperaron. Pasa a cualquier hospital, ahí están los médicos árabes israelíes. Y si lo piensas, en el 7 de octubre la esperanza de Hamás es que el quintacolumnismo se rebelaran dentro de Israel y causaran el caos. Ninguno lo quiso hacer. ¿Y sabéis por qué? Porque vieron a los de Hamás meterles tiros y cortar la cabeza a árabes israelíes. Porque les llamaban kufir. Kufir es el término para definir al no creyente. Aunque eran árabes, musulmanes, israelíes. Creo que había otra pregunta en el fondo. Sí, bueno, sabiendo claro la situación de Gaza después del 7 de octubre y todas las repercusiones, me gustaría saber cuál cree que es una posible salida, digamos, años después o después de que termine la guerra. Sabiendo que ningún israelí ahora confía en un gazatí, ni un gazatí confía en un israelí. Bueno, Trump quería convertir aquello en un resort. Vamos a ver, lo que ha dicho antes el profesor es que no tiene ninguna tontería. Qatar es un estado con un territorio interesante, increíblemente rico, que tiene 300.000 ciudadanos con derecho a voto y 2 millones de inmigrantes que hacen todo el trabajo. Imaginaos, 300.000 tíos son los que tienen la nacionalidad y 2 millones están trabajando. ¿Sabéis cuál es la población de Gaza? 2 millones. ¿Creéis que los de Qatar, mientras tenían allí refugiados a todos los líderes de Hamás que estaban planificando estos ataques, alguno ofreció algún tipo de refugio a los gazatíes? No, ninguno. ¿Cuál es el futuro de esto? Vamos a ver. Gaza tiene que ser desnazificado. Cuando acabó la guerra mundial no acabó cuando Hitler se volvió los sesos. Acabó 10 años después, cuando tras una ocupación muy severa de los aliados, hubo una generación entera que había sido educada en lo que habían hecho y en los valores occidentales. Y de ahí sale la Alemania democrática que tenemos hoy. Sin un proceso de desnazificación de las generaciones y generaciones criadas en el odio y criadas en la radicalidad, aquello no tiene solución. Y en cuanto ¿cómo afecta la rivalidad entre grandes potencias a la estabilidad diplomática de la región? Bueno, lo estamos viendo en Irán. Yo creo que estamos viviendo un momento histórico tectónico muy interesante, donde países donde Irán es la punta de lanza de China y de Rusia en la región, donde China y Rusia, sobre todo Rusia, han perdido espacio en Siria, cayó el régimen de los Assad, han ido perdiendo espacio en más lugares y la agresividad de Irán ahora está testeando cuál va a ser el siguiente mapa que se genere. Yo os digo una cosa, y esto es un poco, digamos, provocador, pero lo he escrito en la prensa, así que ya la gente me anda diciendo. Yo creo que los Estados Unidos tienen un plan. Trump puede parecer un tipo imprevisible, lo es. Es imprevisible, pero no hay que confundir imprevisible con improvisar. Una cosa es ser imprevisible y otra cosa es improvisar. Los Estados Unidos no me parece que estén improvisando. En esta presidencia de Trump, primero
se solventó el tema del Canal de Panamá, que había caído en manos de China. El Canal de Panamá, si no está en manos de China, asfixia a China desde el punto de vista del acceso al Atlántico. Segundo, va por Venezuela, y aunque la situación de Venezuela no está resuelta, da una señal muy clara, y el control del petróleo venezolano, que una parte importante iba a enemigos de Estados Unidos, ya no fluye así. Tercero, resuelve el problema de Gaza, no del todo, porque Trump no acaba de cerrar las cosas, pero más o menos. Jamás está derrotado y ahora va por Irán. Y si me permitís un momento, pensar en la guerra de Irán. La guerra de Irán no es contra los iraníes, es contra un régimen, una teocracia asesina. Pero pensar en Irán. Irán, fundamentalmente, es la potencia que estaba generando toda la volatilidad en la región. Contra Saudi, con los hutis, en su expansionismo hacia Irak, su intento de control de Siria y del Líbano. Y ahora, ¿por qué lo hacían? Porque estaban desarrollando un arma nuclear que iba a hacerles prácticamente inmunes. Pero si ya no tienen capacidad nuclear, si sus misiles balísticos ya no pueden llegar a donde querían llegar, y si sus proxies, los Houthis, Hamas y Hezbollah, están más o menos desarticulados, el potencial es enorme y muy interesante. Un Irán democrático, un Irán aliado de Occidente, genera una nueva realidad súper interesante, súper bonita. Un polo de prosperidad y un polo de modernidad. Y en esas estamos ahora mismo. En la guerra de Irán, repito, Irán no es el objetivo final de los Estados Unidos, es China. Irán es muy importante porque era la punta de lanza de China en esa región. Y cuando Estados Unidos dice que por Hormuz no pasa ningún barco, porque los iraníes cometen los dos errores fundamentales: uno, bombardear a todos sus vecinos, consiguen cabrearlos, y dos, cerrar Hormuz. Si ellos viven de Hormuz, por Hormuz pasan lo que sea, pasaban 8 o 10 millones de barriles de petróleo al día. ¿Sabéis dónde iban? No a Estados Unidos, ni siquiera a Europa, iban a Asia. 40% de ello a China. China importa 10 millones de barriles al día, 80% de sus necesidades, y el 40% pasa por Hormuz. Los saudíes están desviando todo su petróleo por oleoductos, por tierra, hacia el Mar Rojo. Los emiratíes también. Aquí el que está sufriendo es Irán. Los tienen sofocados. Que seáis heterodoxos. Que no aceptéis una versión, ni la mía, ni la de nadie. Que os creéis vuestro propio pensamiento crítico. Pero que también sea pensamiento crítico, como digo, con los medios tradicionales de los que recibís información, con las agencias de noticias. Yo conozco a la mayoría de los corresponsales de agencias de noticias en Israel. Yo os puedo decir que, o sea, no es que sean sesgados, es que son ultras. La mayoría. O sea, que vas a una cena y dices, este tío está diciendo esto, pero una cena normal, con gente de todo el espectro. Allí estarán, es el corresponsal del ABC. Y es un tipo furibundamente que odia a los judíos, no a los israelíes. Odia a los judíos con todo su corazón. Espinosa es corresponsal de El Mundo. O sea, tiene unas relaciones viscosas con las peores satrapías, con el régimen de Assad, que es un régimen asesino, que gaseó a kurdos, que masacró a la gente. Pues esos son los corresponsales de periódicos, en principio,
legítimos y tradicionales. Así que simplemente cuestionad las cosas. Mirad las fuentes. No aceptéis el relato prefabricado. No aceptéis como creíbles o como legítimas o como aceptables cosas que simplemente son clichés que se van cortando y repitiendo. 70.000 muertos, genocidio. Una población de 2 millones de habitantes. 2 millones de habitantes. Una guerra de 2 años. 600 kilómetros de túneles debajo de todas las casas, de todos los hospitales, de todas las escuelas. Y después de 2 años de guerra muy, muy cruda, muy cruel, según Hamas, hay entre 70.000 y 80.000 muertos, de los cuales, según Hamas, 50.000 son combatientes. Según Hamas. Si tú le dices a un armenio que eso es genocidio, o a un tutsi de Ruanda que eso es genocidio, o por supuesto a algún judío descendiente de la Shoah que eso es genocidio, te va a decir, no solo estás banalizando el genocidio, estás fundamentalmente insultando la memoria de sus víctimas, de las víctimas de genocidios reales. Porque el genocidio requiere intención de acabar con todo un pueblo y escala. Esos son los 2 requerimientos de genocidio. Y repetir que eso es un genocidio puede ser o por ignorancia o por falta de espíritu crítico o por mezquindad. Y yo asumo que ninguno de vosotros tenéis ninguno de esos 3 atributos. Os invito a que seáis críticos.